Buenas tardes, bendiciones, shalom, bendiciones a todos. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Rojas, Tucumán 745, los días martes y jueves 19:30 y los días sábado 16 horas. Esta semana estamos en tiempo de fiesta, así que no tenemos culto en la congregación porque son 7 días en la casa de los hermanos, solo la apertura es en la congregación, así que hoy ya vamos por la cuarta noche. Sí, gloria al Señor, bendiciones a todos los que están conectados ahí a este programa, Gloria al Señor, que se titula Tiempo de Cosecha, un programa donde enseñamos la palabra del Señor, Gloria al Padre, desde la perspectiva e historia hebrea, ¿verdad? Gloria al Señor, y desde también, por supuesto, los principios de la iglesia, por supuesto, de la iglesia primitiva, ¿verdad? Realmente las mujeres, por supuesto los hombres, sí, ¿verdad? Por supuesto, pero digo las mujeres porque siempre hubo esta lucha contra las mujeres, ¿verdad? Que la mujer no puede enseñar, que la mujer no puede hablar, que la mujer no puede profetizar, que la mujer no puede hacer tantas cosas. Bueno, no sé qué vamos a decir cuando nos presentemos delante del Señor y nos diga qué hiciste con el don que te di. ¿Qué vamos a decir delante del Señor si no hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Que tuvimos miedo? ¿Qué vamos a decir? ¿Que lo guardamos porque no fuimos cobardes? ¿Qué vamos a decir? Porque todas, yo quiero decirte, a vos que estás escuchando, que estás mirando, todas tenemos un ministerio de parte de Dios, porque Dios no nos creó estéril a nosotros en lo que corresponde al mundo espiritual. Dios ha diseñado, sí, ha escrito sobre nosotros un diseño profético que todas las tenemos, ¿sí? Algunas son ministros de alabanza, otras son profetas, otras son evangelistas, otras son misioneros que Él te ha dado, el que Él ha reservado para ti, porque por medio de ese don y ese ministerio fluye tu bendición, ¿sí? Hay muchas mujeres que sufren y están sufriendo, ¿sí? Porque realmente no encuentran la felicidad y el gozo en el Señor. Pero yo quiero decirte que el gozo y la felicidad en el Señor está por medio de su diseño. Esto yo siempre lo hablo porque para mí es súper importante el diseño profético. Todas tenemos un diseño profético. ¿Qué es el diseño profético? Es Dios nos diseñó, sí, nos creó a nosotros como seres humanos, a cada uno, y sobre cada uno ha dicho algo, profetizó algo. Tú irás a la tierra a esto. Dios a todo le dio algo, por eso están también, por supuesto, los dones que le dio a los hombres, ¿verdad? Y las monedas y las cantidades que le dio a cada uno. Así que esto es importante, que busquen en el Señor tu diseño profético. Ya deja de escuchar tanto que dicen los hombres, que no te dejan, que la mujer no puede, que no, ya deja de eso porque Dios te va a pedir cuentas sobre tu ministerio, sobre tu don, ¿sí? Y es importante que donde tú estés te den la oportunidad de desarrollar y desenvolverte en tu diseño profético, porque hasta que no vivas en tu diseño profético, no vas a alcanzar la bendición de Dios que tiene para tu vida, que está en el diseño profético, porque todos tenemos bendición, ¿verdad? Todos tenemos bendiciones, todos somos bendecidos por Dios, pero hay una bendición que es sobrenatural y que está dada por el diseño profético. Tengo que decir esto porque siempre me lleva a hablar del diseño profético. Dios está queriendo que las mujeres se levanten en este tiempo a hacer lo que tienen que hacer de parte de Dios. Tú dirás, sí, yo no sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Bueno, ayuná y orá que Dios te revele o que Dios revele a tu pastor, pero si tu pastor no es de darte la oportunidad para que desarrolle tu diseño profético, hay un problema porque no lo vas a hacer y ahí no vas a decir delante del Señor cuando tenga que declarar sí que hiciste con tu diseño profético, no vas a decir mi pastor no me dejó, porque el Señor eso no es una excusa delante del Señor, ¿verdad? Nuestros pastores, como mi pastor, por ejemplo, nos cuidan, nos guían en oración, sí, todo bien, pero ellos no nos pueden privar a nosotros a desarrollar nuestro diseño profético, porque es como que nos están cortando las manos de servir a nuestro Padre celestial, que es Dios. Muy bien. Habíamos quedado en prácticamente la mitad y un poquito más de lo que es la Odisea. Exactamente, vamos desde el capítulo 4, 3:18, sí, 3:18, pero vamos a leer la iglesia completa para más o menos entender. Dice así el mensaje de la Odisea. Apocalipsis 3:14 al 22, dice así. El amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres
frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, dice Gloria al Señor, oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Gloria al Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos ver aquí que dice la palabra, por tanto, yo te aconsejo en el versículo 18 que de mí compres oro refinado en fuego. Es interesante porque todas estas iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis, nosotros no podemos ser indiferentes a lo que el Padre nos está hablando por medio del libro de profecía de Apocalipsis. No podemos ser indiferentes. ¿Por qué? Porque que seremos cabeza y no cola y que estaremos arriba solamente y no estaremos abajo, que nuestros enemigos vendrán por un camino y volverán por 7. Y está bueno creer eso y creer inclusive que el diezmo es de este tiempo y todo. Y creemos todo eso y bárbaro, pero no queremos creer que las 7 iglesias que habla el libro de Apocalipsis, inclusive en el nuevo pacto o el Brit Hadashah, no es para nosotros. Por supuesto que es para nosotros. Y viene una exhortación de cada iglesia para este tiempo, para que nosotros nos pongamos, ¿sí?, en línea. Claro, por supuesto, Juan estaba hablando a las iglesias del tiempo, sí, de la iglesia primitiva, pero quedó escrito y quedó como una enseñanza para nosotros, sí, donde el Señor nos habla y nos insta a cambiar de actitud si es que se requiere en alguna situación. Entonces dice aquí, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto es muy interesante. Yo no voy a volver a hablar ya de lo que hablé de ser tibio o caliente. Yo ya hablé de tibio o caliente o frío, ¿sí? Yo ya hablé de eso, pero no voy a entrar en eso nuevamente porque es de la primera parte, ¿sí?, de lo que habla justamente la Odisea. Vamos a comenzar ahora en Isaías 35:4, vamos a comenzar, porque él le manda, ya los otros versículos más arriba ya hemos leído, pero el Señor les manda a comprar oro refinado en fuego. Y 5:4 dice así, en Isaías 35:4 y 5 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Bueno, nosotros esperamos a Yeshua, ¿verdad? Yeshua es el Mesías, ¿sí?, de Israel. Esperamos nosotros, pero Isaías dice que Dios mismo vendrá. Entonces, ¿quién dice que Yeshua no es Dios y que Dios no es Yeshua? Realmente no ha entendido la profecía, porque dice que Él mismo vendrá, dice Isaías, ¿sí? Dice sí, para poder soportar, porque el oro es el único que es refinado con fuego y soporta el fuego y una temperatura altísima. Entonces, cuando nosotros pasamos por distintas pruebas y adversidades en la vida, sí, tenemos que entender esto, que estamos siendo refinados para soportar la prueba y para recibir en su tiempo correcto, sí, o determinado, la retribución y el pago que Dios mismo traerá sobre nosotros. Entonces los ojos de los ciegos se abrirán, serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán.
Entonces, es muy interesante saber que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, cuando recibamos nuestra retribución, dice la palabra que no habrá llanto, no habrá lágrima, no habrá enfermo, no habrá ciego, no habrá cojo, no habrá nada de esto, ¿sí? Todo esto pasará. Y esto es maravilloso porque necesitamos, como le manda a la Odisea, ¿sí? Porque la Odisea se creía y realmente era una iglesia, como ya hablamos, rica, ¿sí? Realmente era una iglesia rica de los tiempos de primitivos, ¿verdad? De la iglesia, pero ellos se consideraban ricos porque tenían ganancias, tenían riquezas que se veían. Y Dios, está bien eso, yo entiendo, y yo también anhelo, espero y oro a Dios, ayuno para que Dios desate mi bendición. También lo hago, creo que todos lo hacemos, ¿verdad? Pero Dios no está mirando solamente eso, el bendecirnos, sino que Él realmente desea que nuestra alma primeramente sea prosperada en el ser humano para recibir, como hablaba al principio, la bendición del diseño profético. Es necesario que purificada. Por eso dice Juan, dice el apóstol Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Hay una condición para ser prosperado desde el diseño profético, porque yo sé, todos tenemos bendiciones de parte de Dios y estamos agradecidos con Dios por lo que nos da, ¿verdad? Pero hay una bendición que viene porque tiene una añadidura con el diseño. Por eso el Padre busca primero el reino de Dios y su justicia, y todos los demás se te añadirá. Porque debemos primero buscar el reino de Dios, porque ahí en el reino de Dios tenemos que entender, ahí está nuestra bendición, ahí en el diseño profético, ahí está nuestra bendición. Dios en este tiempo está por hacer algo grande y es tiempo, oiga, a mí me impulsa el Señor a hablar esto, porque creo que alguien tiene que escuchar que es tiempo de dejar los celos, la envidia, la competencia. Es tiempo de dejar el chisme, es tiempo de dejar de mirar al otro a ver si tiene más que yo, si sabe más que yo. Es tiempo de dejar todo esto y enfocarnos en lo nuestro, ¿sí? Enfocarnos en lo nuestro. Yo siempre digo hago esta comparación, ¿verdad? Porque para mí es edificante esta comparación que yo hago cuando yo decidí mirar solo adelante, como cuando a los caballos se le ponen, sí, los tapa, que le cubren los costados de los ojos, ¿verdad? Para que no miren a los costados y no se asusten. Bueno, una cosa así, entender que los ángeles del Señor van a nuestros costados y nos cubren de mirar o que lo que dijo aquel, lo que dijo este, qué está pasando, por qué no me quieren, por qué no me aman, por qué no me hablan, por qué no me consideran, por qué no me invitan. Ay, que hagan lo que quieran, pero debemos avanzar porque el enemigo nos detuvo tanto tiempo en un lugar pensando en aquel, en el hermano, en la hermana, en el amigo, en el primo, que no me hablan, que no me quieren, y estamos ahí detenidos, y hay cosas grandes para los hijos de Dios. Oye, qué interesante, hay cosas grandes para tu vida. Es importante que te alinees y busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te añadirá. Entonces, si de repente el enemigo pone cosas en tu corazón y comienzas a sentir cosas feas por una persona, ve, haz un ayuno y límpiate eso, porque nada con cosas que no es de Dios, porque Dios es amor. Entonces ya leíamos el programa anterior que si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos, no conocemos a Dios y somos mentirosos. Entonces, si hay algo en nuestro corazón, o algo entró, o un dardo vino, debemos pedir perdón, ayunar y orar y pedir a Dios que quite eso de nuestros corazones, porque realmente necesitamos servirle servirle a Dios con un corazón íntegro, con un corazón limpio, para poder escuchar su voz, para poder ver sus cosas desde lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces, es importante poder que purifica
Realmente nosotros podemos decirle al otro, esforzaos, no temáis, porque hay recompensa. Si yo siempre le digo a los hermanos, esfuércense, entren a su diseño profético porque hay recompensa. Entren y avancen porque hay recompensa. Hay gente que se pasa la vida trabajando y esforzándose y toda la vida trabaja, nunca logra un, un emprendimiento para ser independiente y soltar las cadenas de la esclavitud muchas veces. No está mal trabajar, pero Dios para sus hijos ha diseñado algo poderoso. Así que yo no te estoy mintiendo, de Dios lo dice, que hay salario para nuestro trabajo y no quiere decir que nos van a regalar plata, quiere decir que si nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, Dios va a abrir nuestros ojos para que veamos dónde está la fuente de dinero que fluye, qué podemos hacer para enriquecer o ser bendecidos de una manera poderosa en lo que Dios ha diseñado para nosotros, en lo que tiene que ver con lo secular, ¿sí? Porque debemos trabajar, es una realidad. Yo tengo mi emprendimiento y tú también debes tener tu trabajo, ¿sí? Pero también debemos cuidar de las cosas celestiales, también debemos cuidar del reino de Dios y su justicia. Muy bien. En San Juan 9, oiga, qué interesante, ¿sí? San Juan 9, Dios es fiel. 9:41 dice así. Dijo Yahshua, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, ¿qué está hablando el Señor? ¿Qué está hablando? Porque sus hermanos, sí, la casa de Judá, del reino del sur, no veían al Señor porque ellos creían que, oiga lo que dice, para que los que no ven, vean, los que no tienen la Torá vean, y los que ven, los que tienen la Torá, que la Torá es luz, sean cegados. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron a Yahshua. Oiga, qué interesante. Entonces nosotros que no veíamos, hemos visto por medio de la palabra, por medio de entender y recibir y aceptar a Yahshua en nuestros corazones. Y hoy en este tiempo, en la restauración de Israel, Yahshua viene a revelarnos su Torá. Entonces, y los que ven, sean cegados, ¿sí? ¿Quiénes fueron cegados? Justamente el reino del sur. ¿Por qué? Porque no muchos de ellos, sí bastante, porque dice la palabra que muchos judíos recibieron al Señor, pero otros no, ¿sí? Entonces fueron cegados por esa misma rebeldía de no querer aceptar al Señor. Entonces, esto es muy interesante. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿eso nosotros somos también ciegos? Yahshua le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Qué tremendo, gloria al Señor. Ellos dijeron, nosotros vemos, nosotros tenemos la Torá, nosotros tenemos la luz, nosotros vemos. Entonces, dijeron que ven, pero no aceptan al Señor, entonces ahora tienen pecado. Qué tremendo, gloria al Señor. Muy bien, y en Primera de Tesalonicense, estamos viendo esto, ¿verdad? Que dice el Señor, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, ¿sí? Oiga, yo realmente tengo este entendimiento que Dios me ha dado con respecto a esto, ¿verdad? Para que seas rico. Porque no es rico, según lo que tiene que ver con el diseño profético de Dios, aquel que tiene muchas cosas y no se dedica en nada a Dios, porque es lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Estaban enfocados en sus provisión, estaban enfocados en sus ganancias, estaban enfocados en sus cosas, decían, somos ricos, el Señor nos ama porque nos bendice. Y el Señor dice, no, son pobres. Dice, están desnudos, son miserables, son ciegos, son desventurados, no tienen absolutamente nada. Oiga, ¿qué exhortación viene a hacer el Padre a la iglesia de la Odisea? Le está diciendo, ustedes dicen que tienen provisión, no, no tienen nada. Ustedes no tienen nada, son pobres, miserables. Y ya explicamos, podemos ver que el Señor le dice,
que seas rico. ¿Para qué compramos oro refinado? ¿Para qué estudiamos la palabra? ¿Para qué nos metemos en la profundidad de la palabra? ¿Por qué guardamos la Torá? Para ser rico, pero no rico en el sentido de lo que ve el hombre. No obstante, el Padre va a añadir porque hay una promesa. Cuándo va a ser, no sabemos. Él lo asistirte. Y esto es muy interesante porque el libro de Apocalipsis dice que las vestiduras, la novia se viste de lino fino, resplandeciente. Gloria al Señor. Lino fino resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Oye, qué interesante. Las obras justas de los santos. ¿Y cuáles son las obras justas de los santos? Ahí está, porque dice en Efesio, esto también quiero que lo leamos porque dice así. Porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No somos salvos por obra. No guardamos la Torah para ser salvos. Guardamos la Torah porque somos salvos. No guardamos la fiesta para ser salvos. Guardamos la fiesta porque somos salvos. Porque, dice en el 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Yahshua HaMashiach para buenas obras. Entonces, en el versículo anterior dice que no por obras para que nadie se gloríe. Resulta que en el versículo siguiente dice, porque somos hechura suya, creados para buenas obras. O sea, somos creados para buenas obras, pero no somos salvos por obra. Entonces, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las obras justas de los santos, ¿qué es? La Torá de Dios. Esas son las obras justas de los santos, ¿sí? Guardar la Torá de Dios. Ahora bien, ¿qué es la justicia? ¿Sí? Ser justo delante de Dios. Ya lo hemos visto, ya lo hemos leído muchas veces, pero vamos a volver a leer por si alguien no lo escuchó. Deuteronomio 6:25, y tendremos justicia y seremos justos cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos de la Torá delante de Yahweh nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ahí seremos justos. Entonces Apocalipsis dice que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente, que son las obras justas de los santos. A la novia. Ahora bien, tú dices, no, Valeria, yo no quiero guardar la Torá porque a mí me dijeron que eso es judaizante, que eso es secta. Bueno, no serás la novia, serás una invitada a la fiesta, que también es bíblico, porque la palabra dice que en la boda está la novia y están los invitados. Bueno, gloria al Señor. Algunos quieren ser invitados, serán invitados a las bodas, pero la novia es la que hace las obras justas de los santos, que es la que guarda la Torá de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:1-6 dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. Estábamos leyendo justamente en 1 Tesalonicense 5:1-6, que decía que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y aquí tenemos que entender a qué se refiere este versículo cuando dice ladrón en la noche, ¿verdad? Esto es un hebraísmo, pero vamos a entender cuando leemos el Levítico y, por supuesto, la costumbre, ¿sí? De lo que en la noche, porque Yahshua es justamente, o Jesús, como tú lo conoces, vino de la tribu de Judá, es el león de la tribu de Judá, gloria al Señor. Sus padres eran judíos, gloria al Señor. Esto es interesante porque él todo lo que habló conforme a su cultura, habló conforme a su enseñanza, todo él habló conforme a un judío, como él era. Por eso dice en Ezequiel, en los últimos tiempos, 10 hombres, ¿sí? Se tomarán el manto de 10 judíos, ¿sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo Zacarías? Se está refiriendo que justamente
del reino del norte, esto es muy interesante porque esto es profético. El reino del norte, ¿cuántas tribus eran? 10 tribus. Estas 10 tribus está tipificado aquí en los 10 hombres que dice Zacarías que tomarán del manto de un judío. Aleluya. ¿A qué se refiere? A la Torá. Porque las 10 tribus del reino del norte, que son injertados en el olivo verde, van a buscar al judío. ¿Y cómo buscan al judío? Aceptando la Torá, porque la Torá viene de Yahshua, él es judío. Qué tremendo. Entonces dice en Levítico 6, 9, 11 dice así, del 9 al 11 dice así: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá del holocausto, la ley del holocausto. El holocausto, dice, estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, desde la noche hasta la mañana, no se apagará. Oiga y entienda. Dice, el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después dice, se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Muy bien. Entonces, ¿qué sucedía aquí? El sumo sacerdote, ¿sí? Recorría así el templo y buscando al sacerdote que estaba encargado, ¿sí? Era el que estaba encargado de mantener el fuego encendido, que no se apague toda la noche. Esto es muy interesante. Entonces, si el sacerdote encargado se quedaba dormido, el sumo sacerdote... Es interesante, sí, no cuenta la Biblia, pero cuentan realmente los historiadores, sí, de lo que sucedía realmente en esto, y es muy interesante poder entender este punto, sí. Entonces, por eso le llamaron ladrón en la noche, y por eso el Señor, entendiendo su cultura y entendiendo y hablando desde su vivencia, Él nos habla en su palabra, ¿sí? Y revelando, por supuesto, a Pedro y a Pablo que era un benjamita, era de la tribu del reino del sur, ¿sí? Que tuvo la Torá hasta el día de hoy, que tiene la Torá. Entonces, si el sacerdote era encontrado dormido por el sumo sacerdote que lo buscaba, ¿sí? Para ver cómo estaba desenvolviéndose en su rol. Si le encontraba, dice que el sumo sacerdote tomaba el altar, le arrimaba la ropa del sacerdote, ¿sí? Que estaba encargado, que se había quedado dormido, y la ropa por supuesto, comenzaba a calentar, y él apresuradamente se sacaba la vestidura y salía corriendo en calzoncillo a su casa, ¿sí? Avergonzado, por supuesto, porque lo encontró el sumo sacerdote en esta situación. Y aquí en Salmos, por eso tenemos que entender esto de hebraísmo, ¿verdad? Que habla la palabra, que por no tener nosotros la cultura, ¿sí? Y la enseñanza desde la raíz de la iglesia primitiva, lo leemos y lo interpretamos desde nuestro conocimiento, que es muy básico y hasta diría vano, porque si no entendemos la raíz y la cultura, si no estudiamos la cultura desde su nacimiento o desde su pueblo, que es hebreo, no vamos a entender. Entonces, en Salmos 134:1 dice así en adelante, dice, mirad, bendecid a Yahweh vosotros todos los siervos de Yahweh, los que en la casa de Yahweh estáis por las noches. Oigan, los que en la casa de Yahweh estáis por las noches. ¿Quiénes estaban por las noches? Los sacerdotes encargados de que el fuego no se apagara. Entonces dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Yahweh, ¿sí? Alzad vuestras manos al lugar santísimo y bendecid. Eso es lo que ellos hacían. Entonces, si eran encontrados en esta situación, salían avergonzados. ¿Por qué? Porque habían fallado, ¿sí? Entonces, quedó nominado, o mejor dicho, nombrado de esta manera el sumo sacerdote como el ladrón en la noche, porque le aparecía
cuando ellos menos esperaban. En Efesios 4:22 dice así, 22 al 24 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. O sea, yo aquí lo puedo meditar desde este punto, ¿sí? Porque, ¿cuál es nuestro viejo hombre? El viejo hombre es el que está lleno de situaciones de pecado, de sueño, de vagancia, de ocio. Entonces el Señor dice, despojaos de ese viejo hombre, despojado de esa vana manera, sí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre que habitaba en nosotros antes, estaba viciado, ¿sí?, con deseos engañosos. ¿Por qué engañosos? Porque todo deseo malo nos va a llevar a la muerte, ¿sí?, espiritualmente hablando. Primeramente, por supuesto, hay algunos que llegan hasta la muerte natural, pero principalmente comienza la muerte espiritual. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál es el espíritu de vuestra mente? Oiga, qué interesante, porque el Señor dice el Padre dice por boca de Jeremías, en Jeremías 31 al 34, he aquí que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, los dos reinos, no como el pacto que hice con sus padres cuando le tomé de la tierra de Egipto, aunque fui yo marido para ellos, ellos invalidaron mi pacto, pero he aquí que yo escribiré mi Torá en sus mentes y en sus corazones. Ahora bien, Pablo está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces el Señor dice que el nuevo pacto que hizo Yahshua está escrito en nuestra mente y nuestros corazones por medio del espíritu. Entonces, ¿cuál es ese espíritu? El espíritu de Yahshua, el Espíritu Santo, que viene a revelarnos la Torah que está en nuestra mente y en nuestros corazones. O sea, nuestra mente ahora ya no gobierna el enemigo, ahora gobierna el Espíritu de Dios que está en nosotros por medio de la palabra que el Padre le dio a Jeremías, que Yahshua lo iba a cumplir. Esto es muy interesante. Entonces dice, hasta el 24, dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, ahí está, en la justicia. ¿Qué es la justicia? Deuteronomio 6:25, y tendréis justicia cuando pongáis por obra la Torá del Señor. ¿Qué es la justicia? La Torá de Dios. Y tendréis justicia, tendréis Torá, tendréis mandamiento, tendréis y santidad de la verdad. Según Dios en la justicia, según Dios, ¿sí? O sea, Él quiere que nosotros seamos vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Cómo fue creado ese nuevo hombre? Porque ese nuevo hombre no fue solo creado porque Yeshua murió, resucitó y Él ya hizo todo. No, ese nuevo hombre es creado porque el espíritu de Yeshua que levantó de los muertos, el espíritu. ¿Y cómo vivifica? Por medio de la Torah. Porque dice, en la Torah y en la santidad de verdad, porque dice en la justicia, fue traducido justicia, ¿verdad? Pero se refiere a Torah, se refiere a mandamiento. Según Dios creado, según la Torah, santidad. ¿Cuál es la santidad? El Espíritu nosotros que nos revela esos mandamientos del Señor. Muy bien, seguimos en Apocalipsis. Espero que hayas entendido lo que es ladrón en la noche, ¿sí? Para no tentación, ¿sí? Velad y orad porque realmente el Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿sí? Si estamos dormidos, ahora, esto es muy interesante porque si el sumo sacerdote arrimaba las brasas y la ropa del sacerdote que estaba encargado de velar y se quedó dormido, comenzaba a calentar, él se tenía que sacarse la ropa y salir corriendo. O sea, ¿qué va a suceder ahora si nosotros traemos a la vida actual y nuestra, sí, nuestra vida real? ¿Qué va a suceder si Yahshua viene y nos encuentra dormido? ¿Qué quiere decir que nos encuentre dormido? Porque no quiere decir que estamos durmiendo en nuestra cama, está hablando de un sueño espiritual. Si estamos sin oración, si estamos sin ayuno, si estamos sin palabras, si estamos enfocados en las vanidades de este mundo, ¿qué va a suceder? Vamos a arder, hermanos, porque es una realidad, no podemos, sé que mucha gente esto no cree, porque verdaderamente la fe es locura para los que no creen. Muchos dicen, esto es una locura, no puede ser así, esto es tan loco. Sí, pero es locura para ellos, pero para nosotros, dice la palabra, es poder de Dios. Entonces, si el Señor nos encuentra dormido espiritualmente, vamos a arder.
¿Y quién quiere arder en ese fuego? Absolutamente nadie, porque todos queremos ser glorificados con el Señor cuando Él venga con sus santos ángeles y recoja a sus escogidos en todos los rincones de la tierra. Entonces dice aquí podemos ver algo también interesante, dice, yo reprendo, bueno, vamos a terminar el 18 que dice, y que no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez. Cuando nosotros no guardamos los mandamientos, estamos desnudos en el mundo espiritual. Por eso que el enemigo puede venir y hacer cosas en nosotros, ¿sí? Dardos, por eso dice la palabra, levantar. Es el escudo de la fe, es el escudo de la fe. Efesios 16, levantar a Dios el escudo de la fe para que esos dardos no nos toquen. Entonces, no reprende y castiga al que no tiene un llamado para con él. ¿Sí? No reprende y castiga. Reprende y castiga a sus hijos, porque ellos han elegido amarlo y respetarlo. Entonces, por supuesto, nos va a reprender. Hacemos algo mal, nos va a reprender. ¿Por qué? Porque debemos ser refinados en fuego como el oro. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sucediendo aquí era estaba sucediendo el pacto del umbral. Entonces, esto es muy interesante porque el pacto del umbral, ¿cuándo sucede? El pacto del umbral sucede en Pesaj. Y yo ya expliqué esto, pero voy a volver a tocar un poquito este tema porque es muy interesante que podamos entender y que quede realmente claro y que podamos recibir, ¿sí? Que la señal que Dios da a sus hijos está en la fiesta de Pesaj, ¿sí? Entonces, la Santa Cena no es bíblica. No es bíblica. Ahora yo quiero que tú me muestres dónde dice que la Santa Cena es bíblica. No es bíblica. Ahora bien, tú dirás, bueno, sí, Valeria, pero en Primera de Corintios 11:23 dice, sí, Pablo está hablando del nuevo pacto, porque si tú lees con entendimiento y te fijas en la referencia que Pablo está diciendo, Pablo está mandando al nuevo pacto, que lo que él está hablando, él está mandando al nuevo pacto. Es interesante cuando nosotros estudiamos las. No, la Santa Cena no es bíblica, no obstante, la comunión sí es bíblica, porque ellos hacían la comunión. Nosotros que guardamos la Torá, hacemos la comunión cada Shabbat, compartimos el pan y el vino, pero no es un pan normal, no es un pan sin levadura. Ahora bien, cuando nosotros hacemos la fiesta de Pesaj, hacemos 7 días de panes sin levadura y tipificando que quitamos la levadura de nosotros, que es el pecado, ¿verdad? Ahora tú dirás, bueno, voy a entrar un poquito más profundo, tú dirás, sí, bueno, pero nosotros, ahora no hay templo, no se puede festejar Pesaj. Sí se puede festejar, porque se festeja de una manera profética, porque el Señor dijo, Pablo dijo, vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado. Celebren la fiesta en paz. O sea, nosotros somos el templo de Dios. Nosotros hoy festejamos proféticamente porque somos el templo de Dios. Tú dirás, sí, pero en las fiestas se sacrificaban animales. Y sí, pero nuestro único y gran sacrificio ya fue hecho, que fue Yahshua HaMashiach. Él nos dio a nosotros la entrada en el pueblo, ¿sí? Y nos injertó en el olivo verde para que nosotros podamos guardar sus mandamientos conforme a su enseñanza. Entonces, aquí podemos ver en Éxodo 12:7 dice así, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En el 13 dice así, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bueno, aquí esto es muy interesante porque el pacto de umbral, ¿sí? O el pacto de umbral o de herencia, ¿sí? Es realmente en esta situación, sí, de que nuestros hermanos salieron de Egipto por medio de este pacto maravilloso que es el pacto de umbral, que era fiesta de Pesaj, o también el pacto de herencia, hemos aprendido verdaderamente que la sangre del Señor, sí, que la sangre del Cordero hizo que el Señor pasara de largo. Y lo que pasó de largo fue la muerte.
porque el Señor entró a comer y a beber con cada israelita. Porque esto es muy interesante, oiga y entienda lo que le digo, porque nos han enseñado que que el Señor pasó de largo. No, 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 pasó de largo la muerte, pasó de largo el mal, pasó de largo la maldición. Pero cuando nosotros presentamos la mesa e invitamos al Señor para que se siente con nosotros, ¿cómo Él va a pasar de largo? Él entró. El pacto, esto ya lo vamos, porque justamente hacía que el invitado pasara, ¿sí? Sin pisar la sangre que estaba en el umbral, ¿sí? De la puerta, y de esta manera la casa daba a entender que ese hombre que estaba adentro, que pasó, pertenecía al cuidado de esa familia. Entonces, cuando ellos pusieron la sangre en el dintel en los postes, ¿qué sucedió? La maldición, la muerte pasó por encima. Por eso, oiga hermano, qué interesante esto, porque tenemos que abrir el ojo y el oído de nuestro entendimiento para comprender las escrituras, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, y sus ángeles recorrerán toda la tierra y levantarán a sus escogidos, aquellos que tienen la marca. ¿Cómo los ángeles van a ver quiénes son los escogidos de Dios? Por la marca. ¿Dónde está la marca? Ya lo hemos estudiado en la mente en la frente y en la mano derecha. ¿Y en qué momento se da esa marca? En Pesaj. Entonces, ¿qué va a suceder cuando el Señor venga? La muerte no es lo mismo, todo lo que quedó escrito y lo que sucedió como historia a nuestros hermanos es lo que el Señor hoy nos viene a decir a nosotros: hagan esto porque esto es lo que le va a salvar de la muerte eterna o de pagar la salvación con su vida. No, yo no quiero eso, dice el Señor. Yo quiero que cuando mis ángeles vengan a buscarlo, cuando mis ángeles vayan a buscarlo, tengan todos mis hijos, los que yo amo y los que me aman, la marca en la frente y en la mano derecha. Por eso es que el enemigo también tiene una marca, ¿dónde? En la frente y en la mano derecha. Oiga, el enemigo también tiene la marca porque el enemigo tiene fiesta, porque el enemigo tiene día, porque el enemigo tiene su comida, porque el enemigo también tiene la marca. Entonces, ¿qué más te necesitamos saber para estar preparados y prepararnos para la gran venida de nuestro Señor? Pesaj es el tiempo profético donde Dios nos pone la marca espiritualmente y nos prepara para la venida del Señor. Vamos en el capítulo 3 de Apocalipsis 21-22 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria al Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes quería leer Ezequiel porque estábamos hablando, ¿verdad?, de la muerte y la vida cuando el Señor venga. Y esto es muy interesante porque dice en Ezequiel 15:8 dice: y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Dice, daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice solamente a la Odisea, dice a las iglesias. Entonces, aquí es muy interesante porque tenemos dos opciones: entrar en pacto o ser vomitados. ¿Sí? Entrar en pacto o ser vomitado. Oiga, yo me pregunto, ¿verdad? Porque nosotros sabemos por la historia que Antíoco Epifanio profanó el templo, ¿sí? Cuando hizo una ofrenda de cerdo, ¿sí? Profanó el templo. Y esto es una realidad, lo sabemos por la historia. Entonces, ahora bien, si nosotros somos el templo de Dios y lo creemos, porque yo creo que ningún hijo de Dios, sí, que cree conocer a Dios, no sepa esto, que es templo de Dios, ¿verdad? ¿Quién nos ha hecho creer a nosotros que presentar cerdo no es profanar el templo hoy? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y el templo era un templo de piedra. Todo lo que sucedió
y lo que sucede y lo que vivimos es sombra, todo, inclusive lo que vivimos hoy en día, porque la palabra dice que los que los que no se presentan en el tiempo del tabernáculo, en el milenio, no vendrá lluvia sobre ellos, y vendrá la langosta y le comerá todo sus cosas, del destruidor. Otra cosa que dice, saldremos en el Shabbat, no dice que saldremos un domingo ni un martes, dice en el día de reposo, en el Shabbat y en Rosh Kodesh, y miraremos a los hombres que se rebelaron contra la palabra de Dios, que su gusano nunca duerme y su fuego nunca se apaga. Lo dice la Escritura. Muy bien, entonces podemos ver aquí algo muy interesante, porque dice el Señor que al que venciere, no a cualquiera, solo al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Si nosotros somos el templo, ¿sí? Este tabernáculo terrenal, como dice Pablo, somos el tabernáculo de Dios. Tenemos que ver y entender cómo era el tabernáculo de Dios, cómo era el templo de Dios. Tenía la puerta, tenía el altar del sacrificio, tenía la fuente del lavacro, tenía el lugar santo donde estaba la menorá, que se fue traducido candelabro, ¿sí? Los panes de la proposición, que eran cambiados todos los días de Shabbat, y el altar del incienso, ¿sí? Entonces, al pasar de ese lugar, del lugar santo, se pasaba al lugar santísimo, donde estaba el trono del Señor, sí, donde estaba el arca del pacto, que pasaba una sola vez al año al sacerdote, y le ponían unas cadenas en su pie, porque si el sacerdote tenía pecado consigo, moría ahí mismo, y lo tenían que sacar, lo tenían que arrastrar para sacarlo, porque realmente no podía entrar nadie ahí si no fuera solo el sumo sacerdote. Oiga, qué interesante y qué santo nivel de santidad que tenía este lugar. Y ese es el nivel de santidad donde el Señor nos quiere poner, porque dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Ahora bien, la puerta es Yeshua. Yo sé, tú dirás, sí, yo ya entré porque yo entré por la puerta, yo tengo a Yeshua en mi corazón, yo lo recibí, yo lo amo. Bueno, esa es la puerta, pero nos vamos a quedar ahí en la puerta, no vamos a hacer nada, no vamos a pasar por el altar del sacrificio. ¿Cuál es el altar del sacrificio? Negarnos a nosotros mismos. Por eso dice el Señor, el que se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, este es mi discípulo. El que se niega a sí mismo. ¿Sí? Entonces, este es mi discípulo, dice el Señor. Entonces, ¿qué sucedía en el altar del sacrificio? En el altar del sacrificio se mataba un animal inocente por el pecado de una persona. ¿O sucede eso? No, porque ya no hay sacrificio. El último y gran sacrificio fue nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer en ese altar de sacrificio después que pasamos la puerta? ¿Sí? Purificarnos, limpiarnos. Después tenemos que pasar por la fuente del lavacro. ¿Qué sucedía ahí? El sacerdote, si los levitas se lavaban para entrar al lugar santo. ¿Y cómo nos lavamos para entrar al lugar santo hoy? Porque tú dirás, sí, bueno, pero ¿cómo hacemos? Leemos la palabra, porque la palabra es agua viva que nos limpia de todo pecado. Si leemos la palabra, hay personas que dicen, yo no puedo salir de esto me domina, esto me gobierna. Bueno, lee la palabra todos los días, un libro por semana, y tú vas a ver cómo vas a salir de situaciones que estás estancado y no puedes salir, porque lo único que te limpia es la palabra. No obstante, el ser humano tiene... pasa situaciones de dardo del enemigo todo el tiempo, pero para eso está el Señor y su Espíritu, que nos limpia, nos perdona y nos restaura nuevamente, ¿sí? Entonces, cuando pasamos al lugar santo, tenemos hoy, estoy hablando de este tabernáculo terrenal, ¿verdad? Tenemos la menorá, sí, que es la luz, el altar del incienso, que es la oración de los santos, sí, que están en la presencia del Señor, la luz, que es justamente lo que sucede con la palabra, que trae luz a nuestras vidas para que seamos la luz del mundo, y los panes de la proposición, sí, que son cambiados cada Shabbat. Por eso es que el Shabbat es necesario para todos los hijos de Dios, porque es el que nos santifica, es el que nos bendice y es el que nos da descanso. Entonces, ¿para qué todo esto? Para que podamos sentarnos en el trono del Padre, como se sentó Yeshua. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Oiga, porque dice, al que venciere,
el que pasa todo esto constantemente en el transcurso de su vida, en la peregrinación del mundo, porque un peregrino en este mundo, dice la palabra, nuestra ciudadanía dice que no es terrenal, sino que es celestial, dice la palabra. Entonces, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que espero que haya sido de mucha bendición este estudio y nos encontramos en el próximo programa para seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Aún falta muchísimo porque el libro tiene prácticamente, si no me equivoco, 22 capítulos y es muy largo, así que vamos a tener, creo, un buen tiempo con el libro de Apocalipsis, pero muchísima enseñanza y mucha profundidad donde realmente van a caer las escamas que de repente no nos dejaron ver la verdad hasta este tiempo. Así que espero que el Padre te bendiga muchísimo y que tengas un excelente fin de semana largo aquí en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Que tengas en el próximo programa. Shalom, bendiciones.